Bueno, como habrán podido notar o ver en la lectura de este texto, de este artículo de la Constitución Nacional de nuestra Carta Magna, es un artículo que yo se los voy a dar porque es muy importante que lo tengan todos y estaría más que vigente, y les voy a decir por qué a continuación, en estos días o en estas semanas, sin que técnicamente o jurídicamente hablando, la figura que se está utilizando en la actualidad corresponda a ese articulado del plexo normativo, es decir, de la Constitución Nacional. En el mismo ustedes habrán observado que habla ni más ni menos que del estado de sitio. ¿Cuándo se aplica el estado de sitio y por qué? Bueno, son situaciones absolutamente extraordinarias, es decir, que no son situaciones comunes, habituales, lo que sería situaciones ordinarias, sino extraordinarias, como lo dice su término. Hay dos supuestos, básicamente, que es un tema de conmoción interior, primer supuesto, y el segundo supuesto en caso de un ataque externo, es decir, una guerra. Bien, continuando, entonces habíamos dicho, porque se cortó recién brevemente la transmisión, hay dos supuestos. Uno que es una conmoción interior, que puede ser que una región determinada del país, puede ser una provincia, un sector, puede ser un gobierno inclusive de una provincia con otros ciudadanos, se hacen, por ejemplo, se resisten o se hacen en armas contra el gobierno federal, o bien un ataque exterior, que es todo lo que provenga, por supuesto, fuera de las fronteras terrestres, marítimas y aéreas de la Argentina. O sea, cualquier nación del planeta fuera de la Argentina que ataque a la Argentina. Pero también hay otro supuesto. Y les voy a decir, últimamente, y esto es concreto, no es ciencia ficción, el presidente Trump de Estados Unidos ha creado una quinta fuerza, porque ellos tienen ejército, marina, fuerza aérea, infantería de marina, esta última independizada o autónoma respecto de la Marina Común de Guerra, que es la Fuerza Aeroespacial de Defensa y de Combate. Esa institución recientemente instaurada en los Estados Unidos de América es la que va a salvaguardar los intereses de Estados Unidos en caso de ataque externo, sea de alguna nación o de algún objeto que pueda venir X desde el exterior hacia la tierra y afectar la soberanía y los intereses, la seguridad de los ciudadanos americanos. De manera tal que ya el propio legislador constituyente, como así se lo ha denominado, nos está definiendo dos cosas: conmoción interior o ataque externo. Y vuelvo a decir, y en este último caso, el ataque externo no importa o no interesa a los efectos de la declaración del estado de sitio que sea proveniente de acá enfrente, del costado, o sea, cualquier ataque que provenga fuera de las fronteras de la República Argentina es considerado un acto lesivo, un acto de guerra, y como tal el presidente y las instituciones castrenses son las encargadas de repeler ese tipo de accionar belicoso, ¿sí? Para eso el presidente, en su carácter de jefe de la Administración Pública Nacional y comandante supremo de las tres Fuerzas Armadas y obviamente las fuerzas de paz, que serían las fuerzas de seguridad, las fuerzas policiales, bomberos, penitenciarias, etcétera, etcétera, está habilitado para aplicar determinado tipo de maniobras operativas en pro de salvaguardar los intereses supremos, que es la vida, la soberanía de la nación argentina y nuestras instituciones, por supuesto, jurídicas y democráticas. En este orden de ideas, entonces, redondeando y profundizando un poco más este artículo, tenemos que decir que además de estas dos cosas, el presidente de la República puede
por ejemplo, a determinadas personas que son revoltosas, en el caso interno, detenerlos, arrestarlos y trasladarlos dentro del territorio nacional. ¿Sí? Correcto. Y les puede ofrecer, debido a la caracterología de las personas, personalidades, etcétera, ofrecerles irse del territorio nacional del país al exterior, o bien, si se quedan, bueno, se lo detendrá y se lo tendrá que someter a juicio, al debido proceso, como siempre hemos dicho. De manera tal que la facultad del presidente de la Nación Argentina se limita solo a la detención a través de las instituciones o fuerzas que dependen del Poder Ejecutivo, que son las mencionadas, y a trasladar a estos individuos dentro de la Argentina a cualquier sitio de detención oficial, obviamente. Bien. Y ofrecerle, invitarlo gentilmente al individuo o a los individuos revoltosos que dejen el país, o bien serán sometidos, como dije anteriormente, a proceso. Esto generalmente se da cuando son problemas políticos muy graves que corre y es extremadamente peligroso para la integridad de la democracia, de las instituciones de la nación argentina, corre para este supuesto. Para el supuesto de una guerra exterior, bueno, se procede directamente en combate y los que son detenidos pasan a ser arrestados y a ser considerados lo que se dice como prisioneros de guerra. Se le da una condición conforme los tratados internacionales que sobre la materia muy lejanamente ya en el tiempo se han firmado, se han suscrito, y se los aísla, se los detiene, y cuando termina una guerra se les da la libertad y vuelven a sus países de orígenes para que si se les da la libertad antes no vayan a alzar las armas contra la nación argentina. Esa es la idea. Bien, características. Entonces, y en esto quiero ser muy cauteloso, pero claro y contundente en los conceptos jurídicos. Lo que yo les digo y les explico son conceptos jurídicos, totalmente escindidos de toda opinión personal o de carácter política partidaria. Si son detenidos internos, son arrestados y puestos en lugares de detención, en alcaldías, en prisiones argentinas. Si son detenidos extranjeros del exterior, son detenidos, arrestados y pasan a ser prisioneros de guerra y van a lugares o prisiones especiales de detención que se denominan campos de concentración. La palabra, y por eso quise ser en la introducción muy concreto, ¿por qué digo campo de concentración? Porque es la palabra indicada. Lo que pasa es que, claro, la gente le suena las alarmas, se encienden las alarmas porque piensa en lo que tristemente pasaron en muchos países, entre ellos en la Argentina, cuando se habla de campos de concentración. Sí, se habla de campos de concentración clandestinos, es lo que pasó en Argentina y a nivel interno. Nosotros estamos hablando de campos de concentración oficiales, donde se sabe dónde están detenidos, que hay una autoridad, un director, una autoridad militar que custodia, que los controla, que los alimenta y que verifica el estado de salubridad de los mismos. Entonces ahí establecemos una primer y gran diferenciación entre una cosa oficial, jurídicamente hablando, y otra cosa de lo que es fuera de la legalidad y de lo oficial. ¿Ok? Bien, continuamos. Pues bien, hecha esta aclaración que considero muy importante realizarla para que no haya ningún tipo de malas interpretaciones, prosiguiendo entonces con el concepto, decimos que se suspenden, ahora vamos a la otra parte, se suspenden ciertas, no todas, garantías constitucionales. Por ejemplo, la garantía constitucional del libre tránsito, la libertad de poder deambular
se suspende, ese es un ejemplo, el derecho de reunirse con familiares, con amigos, colegas, etcétera, en el plano social, en el plano cultural, en el plano civil, queda prohibido. ¿Por qué? Porque el fundamento justamente es evitar todo tipo de aglomeración que pueda llegar a derivar, no que toda aglomeración sea mala, pero que en algún tipo de aglomeración haya personas con intenciones obviamente no buenas, sino oscuras, y que tiendan a querer pervertir el orden y la tranquilidad, el orden constitucional y la tranquilidad pública, lo que es el orden público. Esa es la idea del por qué evitar las aglomeraciones. Por eso las personas solamente pueden circular a determinados lugares muy específicos y por supuesto con la autorización de la autoridad respectiva, que es la que determina el Poder Ejecutivo Nacional, es decir, el presidente de la República Argentina. Seguramente una de las preguntas que ustedes se van a formular o van a hacer en voz alta o mentalmente o retóricamente hablando va a ser: pero entonces, doctor, ¿significa que pueden hacer cualquier cosa conmigo, con cualquier ciudadano, con cualquier vecino? No, por supuesto que no. ¿Por qué? Porque la ley es muy clara, la ley nacional, la Constitución Nacional es muy clara y dice claramente, valga la redundancia, que el presidente de la República no tiene funciones ni facultades jurisdiccionales. Y recordemos las primeras clases que jurisdicción viene del latín iuris dictio, que es el lugar donde los jueces dicen o aplican el derecho, es decir, el Poder Judicial. Y el Poder Ejecutivo no es Poder Judicial. Por lo tanto, el presidente ni ninguna autoridad dependiente en la escala de mando de la Presidencia de la Nación tiene funciones de juez, para nada. Entonces es que se restringen ciertos derechos, ¿sí? Ciertos derechos. Hay derechos que son no esenciales, en grado sumo esencialísimos. El derecho a la vida, el derecho a la integridad psicofísica, el derecho a la salud, todos esos derechos en un ordenamiento jurídico inclusive de excepción como es el estado de sitio. Debemos definir que el estado de sitio es una situación de carácter o de naturaleza extraordinaria o excepcional. No es una medida que se toma porque sí, porque se le ocurrió al presidente, porque un día se levantó y le pareció que habíamos... No. Son medidas extremas. Y como toda medida extrema, tiene que ser convalidada por el que tiene la soberanía en todo sentido. ¿Cuál es ese órgano del Estado también? El Poder Legislativo Nacional, es decir, el Congreso Nacional. Bien, eso significa que le da derecho, entre comillas, a la autoridad pública, sea la policía, sea un inspector municipal, sea un funcionario de cualquier otro organismo del Estado, a abusarse de cualquier individuo, de cualquier persona, de cualquier ciudadano o habitante de la nación argentina? Obviamente que no. Obviamente que no. Y si llegara a acontecer, para eso también hay un remedio jurídico, que es la garantía de la justicia, el Poder Judicial. No significa que la justicia no trabaje, no significa que el Poder Judicial no exista. No. Estamos hablando de supuestos especiales que se suspenden ciertas garantías para ejercer determinadas actividades. Pero todo el resto, el derecho a la vida, el derecho a la integridad, el derecho a profesar la propia fe que uno tiene, como católico, otro será evangélico, otro será judío, otro será hinduista, otro será musulmán, etcétera, budista, etcétera.
o ateo, bueno, es problema. Ahí se aplica el artículo 19 de la Constitución, ¿sí? Estamos hablando de situaciones específicas. En ese contexto de situaciones naturalmente específicas como acabamos de mencionar, sí tenemos que reconocer que hay una mayor preeminencia, un mayor grado de presencia de todo lo que es la actividad de la administración, es decir, de lo que es el Poder Ejecutivo Nacional a través de sus diferentes organismos, ministerios, dependencias, etcétera. Y que la función legislativa y la función judicial no es que pasa a un segundo plano, pero queda en una posición, si se quiere, de resguardo. ¿Por qué? Porque por la dinámica misma del conflicto interno o exterior, como habíamos dicho al comienzo de la clase, el que va a tener la parte, digamos, el papel fundamental, como en una obra de teatro, es una metáfora lo que digo, va a ser el poder ejecutivo, pero por una sencilla razón, porque es el que administra el país, el que tiene que prever dónde defender si es un ataque externo, dónde reforzar las fronteras, dónde mandar soldados, tropas, despliegue, si es conmoción interior, lo mismo donde mandar policía o fuerzas de seguridad nacionales como Gendarmería Nacional, que es de naturaleza fuerza de seguridad con estado militar, o la Prefectura Naval, la Guardia Costera, que es una fuerza de seguridad civil con estado policial, como la Policía Federal o las policías provinciales, que son instituciones civiles, con uso de armas, todo, pero son civiles. Al igual que nosotros, los bomberos. Bueno, hay una mayor actividad del Poder Ejecutivo, pero de ninguna manera significa que el Poder Judicial no trabaje. Y vamos a ver ahora. Pues entonces vamos a ver cómo el Poder Judicial va a estar en actividad, pero básicamente para controlar aquellos actos de gobierno o actos administrativos, algunos, que puedan generar un exceso o un perjuicio hacia, como dije, los valores esenciales de los seres humanos, los derechos fundamentales de los seres humanos, como son la integridad, la vida, etcétera, etcétera. O sea, los derechos llamados también humanos. Y van a ser los jueces quienes van a monitorear la actividad del Poder Ejecutivo en esta materia, no que van a evaluar si lo que hizo el Poder Ejecutivo adoptando la medida del estado de sitio está bien, está mal, no, porque eso es una cuestión que no es del Poder Judicial. Pero si es del Poder Judicial, si una determinada norma o decisión del Poder Ejecutivo se ordena, se aplica, y se aplica en exceso o se aplica mal, etcétera, y genera un daño a los individuos, esa medida sí va a ser juzgada y sí va a ser sancionada por un juez de competencia federal, porque estamos hablando ante una medida o magnitud que involucra a varios estados de la República Argentina y, por ejemplo, también a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o sea, a toda la Argentina. Entonces va a ser competencia de la justicia penal federal. Una de las características que también dice el famoso artículo 23 de nuestra Constitución Nacional es que puede ser decretado el estado de sitio para una determinada zona, región, provincia, o bien para todo el país, y regir esa figura, ese remedio extraordinario particular para determinada región. Por ejemplo, puede ser la provincia de Córdoba, la provincia de Mendoza, la provincia de Tucumán, etcétera. Un ejemplo, ¿no? En donde se requiere la intervención directa y drástica, en el sentido jurídico, del gobierno, del Poder Ejecutivo Nacional, ¿sí?
Bueno, eso es otro elemento que ustedes también tienen que tener en cuenta a la hora de cuando llegue el momento de tomar la evaluación oportunamente, pero falta todavía un poquito. Continuamos. Redondeando y finalizando, o acercándonos al final de la clase del día de la fecha, quiero hacer un paralelismo porque muchos lo han dicho, inclusive los medios hablan, algunos con más, otros con menos fundamento, los medios, los jornales, los medios periodísticos, sobre si lo que está pasando con los hechos de público y notorio conocimiento del COVID-19, la declaración de pandemia decretada por la OMS, Organización Mundial de la Salud, y la adopción de ciertas medidas por parte de la Administración Central, es decir, del Gobierno Federal, del Poder Ejecutivo Nacional, constituye un estado de sitio o no. Paso a definírselos a continuación. El primer momento en que se detecta este brote con esta famosa pandemia, los distintos gobiernos, unos de una manera, otros de otra, han adoptado los mejores criterios que la comunidad científica, y a través de la cartera por excelencia que tiene mayor competencia o injerencia en la materia, que es el Ministerio de Salud, porque es una cuestión de salud. Bueno, en este sentido tenemos que decir que el presidente de la República Argentina ha manifestado, lo ha dicho a los medios públicamente, que estamos todos, y esto es así, no es una novedad, y lo ha dicho toda la comunidad científica mundial, ante un enemigo invisible. Recordemos que todas las bacterias, y más especialmente los virus, tienen la particularidad de ser organismos, individuos microscópicos, ¿sí? ¿Ok? Bien. Entonces, cuando dice estamos ante una guerra sanitaria contra un enemigo invisible, es esto, y microscópico es, en este caso, el COVID, como tantas otras enfermedades que también hay y son también tan serias y a veces inclusive más. Depende de la enfermedad, depende del paciente. Bien. Ahora, las medidas adoptadas, pregunta del millón, ¿es un estado de sitio? La respuesta jurídica es que no es un estado de sitio. Ahora viene la respuesta y por qué se genera semejante duda. Porque ante esta circunstancia atípica también, extraordinaria, etc., las autoridades de salud tienen que adoptar medidas de contingencia, o sea, de contener a la gente, de dar respuesta sanitaria de la mejor manera posible, con los medios que se tienen, etc. Y entonces, ¿qué se hace? Se focaliza todo en este escenario particular de pandemia. Entonces, cuando sucede esto, o la mayoría de los recursos del Estado y los recursos humanos del Estado, tanto civiles, militares, de las fuerzas del orden público, etc., se abocan casi pura y exclusivamente a atacar y contrarrestar los efectos de, bueno, en este caso de esta enfermedad. Y a la vista del ciudadano común, que no es letrado, que no es abogado a lo mejor, puede pensar y decir, bueno, esto no dejan reunirse, no dejan que la gente vaya acá, celebren un cumpleaños, una fiesta, ir a bailar un boliche. ¿Qué pasa? Hay estado de sitio. No es estado de sitio. Lo que es un consejo, una sugerencia que dan las autoridades de salud, el Ministerio de Salud de la Nación y por supuesto todos los ministerios de salud de las distintas provincias argentinas y de la ciudad de Buenos Aires, y el presidente entonces en ese sentido decreta que no es aconsejable que se reúna la gente porque es más factible que se transmita y se multiplique mucho más la pandemia. Entonces se restringen y ha decretado mediante el decreto 297 de este año, del 2020, el aislamiento social preventivo
y obligatorio y personal para cada uno de los individuos, salvo los que están prestando tareas esenciales en el ámbito de la salud, de la defensa, la seguridad y, por ejemplo, el caso nuestro, el personal de bomberos, sean bomberos, la ley, el decreto es muy claro. Bomberos somos todos, sean bomberos de escalafón de la policía o bomberos voluntarios. Y acá en la Argentina el 85% o más somos todos bomberos voluntarios, los que damos este servicio esencial que el Estado nunca por A, por B o por C lo quiso dar o completar de dar plenamente. Entonces, en ese contexto, todo funcionario público de gobierno, funcionario gubernamental y más el primer mandatario de la República Argentina, que ha dicho y lo ha expresado con excelsa claridad y dijo: tengo que privilegiar entre la economía, el trabajo o la vida. Voy a privilegiar siempre la vida, porque no puede haber trabajo ni nada, cine, teatro o cualquier otro tipo de actividad, no solo de esparcimiento, de trabajo también, si no hay salud. Y si no hay vida, no puede haber nada. Eso es esencial, es una ecuación básica. Entonces, en esa situación puntual, ha establecido una serie de normativas administrativas que a las claras tienen un paralelismo con el estado de sitio. Pero no es estado de sitio, porque acá no hay una guerra con el exterior y no hay un conflicto interno de sublevación de un estado provincial, de una provincia o de un grupo de personas, etcétera, contra las instituciones de la democracia. Pero sí hay un estado donde tenemos un invasor, que es el famoso COVID-19 invisible, y que entonces, ¿qué es lo que pasa? Ante no haber un tratamiento, vamos a decir, claro, preciso, etcétera, si bien la mayoría, gracias a Dios, felizmente se recuperan, afecta mucho y muy seriamente y gravemente a los que están débiles o a las personas muy mayores por un tema de de sistema inmunológico. ¿Sí? Entonces el presidente, en uso de las facultades que le están conferidas por la Constitución Nacional, y como es también garantizar la salubridad, la sanidad pública, tomó esas medidas. Pero que si alguien viola una norma administrativa, como por ejemplo van a una fiesta, qué sé yo, están violando una disposición del Código Penal, que es la de propagación. Hay un par de artículos que claramente lo dicen: propagación de enfermedades, o sea, cualquiera puede ser vector de transmitir una enfermedad, etcétera. Por eso, finalizando, bien, se asemeja a una situación de conmoción interior o de guerra externa en algún punto en los hechos. Y bueno, sí, porque es una enfermedad que se puede propagar muy rápidamente y afectar la salud pública y ser terrible para las personas físicas y en definitiva las personas jurídicas, que son la sumatoria de personas físicas. Y si hay mucha afectación de personas físicas, por extensión se van a afectar las personas jurídicas, instituciones privadas, instituciones públicas, instituciones gubernamentales. Por eso es la medida que se ha adoptado correctamente. En esto yo comparto como abogado. Ha sido tal vez el mejor remedio jurídico. Y también por supuesto que se asemeja por ciertas características, la metodología, el horario, bueno, son cosas que se establecen justamente para poner parámetros de orden, pero no es estado de sitio, ¿sí? Las instituciones siguen funcionando, el Parlamento, el Congreso sigue funcionando, unos más presenciales, como la Ciudad de Buenos Aires. En el caso del Parlamento Nacional, el Congreso Nacional, en forma virtual, está legitimado ya. Hay control de garantía de legalidad de los jueces, por supuesto que si la policía comete un exceso, lo que sea, están los jueces de turno, penales de turno.
y las cuestiones del fuero comercial, laboral, civil quedan suspendidas hasta tanto se restablezca la normalidad sanitaria, ¿sí? Bueno, con esto finalizamos la clase de hoy. Les agradezco mucho y si tienen alguna pregunta estoy a su disposición. Gracias.